El 4 de agosto del año 2002, la tranquilidad del pequeño pueblo de Soham, en Reino Unido, se rompería para siempre. Ese día, dos niñas de tan solo 10 años, Holly Wells y Jessica Chapman, desaparecieron sin dejar rastro después de salir a comprar unos caramelos. Lo que parecía una simple salida de verano, se convirtió en una pesadilla que conmocionó a todo un país. Durante los primeros días, la comunidad entera se unió en una búsqueda desesperada. Familias, vecinos, policías, todos colaboraban, y entre ellos estaba un hombre que se mostraba especialmente involucrado. Ian Huntley, un barrendero de la escuela local. Huntley no era un desconocido. Vivía muy cerca de las niñas, y su novia, Maxine Carr, trabajaba precisamente como asistente en la escuela donde ellas estudiaban. Con voz tranquila, Huntley aseguraba haber visto a las pequeñas momentos antes de su desaparición. Incluso dio entrevistas a los medios, describiendo con detalle lo preocupado que estaba. Pero lo que nadie imaginaba, era que el hombre que fingía ayudar en la búsqueda, era en realidad el monstruo que les había quitado la vida. Según la investigación, Huntley había atraído a las niñas a su casa con una excusa inocente. Les dijo que su novia, Maxine, estaba allí y quería saludarlas. Una vez dentro, les quitó la vida. El motivo nunca se esclareció del todo, pero se descubrió que Huntley tenía antecedentes de comportamiento sexual perturbador. Mientras las autoridades buscaban pistas, él se infiltró entre los voluntarios, participando en la búsqueda de los cuerpos y mintiendo en cada entrevista. Cada palabra que decía era una estrategia para desviar la atención, para ocultar el horror que había cometido dentro de su propia casa. Sin embargo, su aparente preocupación comenzó a levantar sospechas. Su actitud era demasiado teatral. Y las mentiras empezaron a contradecirse. Finalmente, la policía registró su vivienda. El hedor, los rastros, la evidencia, todo apuntaba a él. El 17 de agosto, a 2 semanas de la desaparición, los cuerpos de Holly y Jessica fueron encontrados en una zona boscosa cercana. Ian Huntley fue arrestado y posteriormente condenado por el asesinato de las niñas. Su novia, Maxine Carr, fue sentenciada por encubrimiento, al intentar respaldar sus mentiras. Harold Shipman nació en 1946, en Nottingham, Inglaterra. Desde joven destacó por su inteligencia, y con el tiempo, logró convertirse en médico general. Sus pacientes lo describían como atento, compasivo, alguien en quien podían confiar ciegamente. Pero detrás de esa fachada se ocultaba un asesino metódico y frío. Durante más de 20 años, Shipman utilizó su posición para quitar vidas. Visitaba a sus pacientes, en su mayoría mujeres mayores, les aplicaba inyecciones letales de morfina y luego certificaba sus muertes como causas naturales. A veces incluso permanecía junto a ellas mientras fallecían, observando con calma cómo la vida se apagaba en cuestión de segundos. No lo hacía por dinero ni por odio. Su motivación nunca fue del todo clara. Algunos creen que buscaba control absoluto sobre la vida y la muerte, otros piensan que lo hacía simplemente por el placer de ver morir. Todo parecía perfecto. Las muertes eran tranquilas, sin violencia, sin sospechas. Hasta que, en 1998, una paciente llamada Kathleen Grundy, fue encontrada sin vida en su casa. Shipman certificó la causa como un simple paro cardíaco. Pero algo no encajaba. Poco después, se descubrió un testamento que dejaba toda la fortuna de la anciana al propio Harold Shipman. El documento era una burda falsificación. La familia de Grundy denunció el hecho, y el cuerpo fue exhumado. En su sangre, se encontraron altas dosis de morfina. Esa prueba bastó para revelar lo impensable. El médico de confianza del pueblo era, en realidad, un asesino serial. Cuando la policía comenzó a investigar, el horror se multiplicó. Revisando sus historiales médicos, descubrieron un patrón escalofriante. Decenas, luego cientos de pacientes que habían perdido la vida bajo su cuidado en circunstancias sospechosamente similares. El número estimado de víctimas oscilaba entre 230 y 300 personas. Harold Shipman fue condenado a cadena perpetua en el año 2000. Años más tarde, se quitó la vida en su celda. Durante más de 3 décadas, un asesino silencioso aterrorizó la ciudad de Wichita, en Kansas. No era un criminal común. Tenía familia, trabajo, y asistía a la iglesia todos los domingos. Pero cuando la noche caía, su verdadera naturaleza despertaba. Su nombre era Dennis Rader. Pero el mundo lo conocería como BTK. Bind, Torture, Kill. Que en español significa, atar, torturar y matar. Todo comenzó en 1974.
Ryder irrumpió en la casa de la familia Otero, una familia común, sin enemigos, sin razones aparentes para ser atacada. Ese día, le quitó la vida al padre, a la madre y a dos de sus hijos pequeños, dejando una escena de horror indescriptible. Era el inicio de una pesadilla que se extendería por casi 20 años. BTK no solo quitaba vidas, planeaba cada crimen como si fuera una obra macabra. Su método era claro y directo. Atar a sus víctimas, torturarlas lentamente y finalmente quitarles la vida, siempre buscando mantener el control absoluto. Pero lo que lo hacía aún más aterrador no eran solo sus crímenes, sino su necesidad de reconocimiento. BTK enviaba cartas a la policía y a los medios de comunicación. Describía sus asesinatos con detalle. Exigía que se hablara de él y se burlaba de los investigadores por no poder atraparlo. Mientras tanto, en su vida diaria, Dennis Ryder era el ejemplo perfecto de ciudadano modelo. Estaba casado, tenía 2 hijos, era diácono de su iglesia y líder en los Boy Scouts. Sus vecinos lo describían como amable, correcto y educado. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que aquel hombre tan respetable era en realidad el monstruo que toda la ciudad temía. Durante años, vivió una doble vida. Por las mañanas, usaba corbata y una sonrisa, por las noches, cuerdas y bolsas de plástico. Guardaba trofeos de sus crímenes. Joyas, fotografías, documentos personales, objetos que le permitían revivir una y otra vez el momento del asesinato. Además, tenía una mente profundamente retorcida. Sufría parafilias. Un fetichismo extremo por la servidumbre y el dolor. En secreto, se tomaba fotos vestido con la ropa interior de sus víctimas, atado con cuerdas y esposas, recreando sus propios crímenes frente a una cámara. Después de su último asesinato en 1991, BTK desapareció. El caso quedó en silencio, y muchos creyeron que había perdido la vida o simplemente se había detenido. Pero no fue así. En 2004, 13 años después de su último crimen, BTK rompió el silencio. Envió un disquete a la policía con un mensaje lleno de arrogancia. Lo que no sabía, es que aquel archivo contenía metadatos que revelaban el nombre de una iglesia y de su computadora. Dennis Ryder. El 25 de febrero de 2005, la policía finalmente lo arrestó. Ryder confesó 11 asesinatos y relató cada uno con frialdad, sin mostrar arrepentimiento. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, simplemente respondió: porque podía. Dennis Ryder fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Hoy sigue vivo, encerrado en una celda. Durante años, Didi Blanchard fue vista como una madre ejemplar. Cariñosa, devota, dedicada al cuidado de su hija enferma. La comunidad de Springfield, Missouri, la admiraba. Pero detrás de esa fachada, se escondía un infierno doméstico. Didi aseguraba que su hija Gypsy Rose padecía leucemia, distrofia muscular, asma, epilepsia y hasta problemas neurológicos. Gypsy fue sometida a cirugías innecesarias, tratamientos médicos agresivos y confinada a una silla de ruedas, a pesar de poder caminar perfectamente. La verdad, Gypsy no tenía ninguna de esas enfermedades. Didi sufría, según los médicos, del síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno psicológico en el que un cuidador inventa o provoca enfermedades en otra persona para recibir atención y simpatía. Usó a su hija como herramienta para conseguir donaciones, viajes, regalos y una vida cómoda financiada por la compasión ajena. Las mentiras llegaron tan lejos que incluso Disney, fundaciones benéficas y celebridades ayudaron a la familia. Gypsy, sin embargo, vivía prisionera. Sin escuela, sin amigos, sin libertad y sin saber quién era realmente. Con el paso de los años, Gypsy comenzó a sospechar. Descubrió que podía caminar, que no necesitaba medicación, y que su madre la había engañado toda su vida. A escondidas, comenzó a usar internet, buscando una salida. Fue entonces cuando conoció a Nicolás Godejon, un joven con quien inició una relación en línea. Y juntos, planearon algo impensable: quitarle la vida a Didi Blanchard. La noche del 14 de junio de 2015, Nicolás viajó hasta la casa donde vivían. Gypsy le entregó un objeto cortopunzante y se escondió en el baño. Mientras Didi dormía, Nicolás la hirió brutalmente y repetidas veces hasta quitarle la vida. Gypsy, después del crimen, tomó dinero, empacó algunas cosas y huyó junto a él. Días después, la policía halló el cuerpo de Didi, y el crimen se volvió noticia mundial. La comunidad, que antes veía a Didi como una madre amorosa, ahora se enfrentaba a una historia de horror, control y manipulación. Gypsy Rose fue arrestada y confesó haber participado en el crimen. En el juicio, los detalles de su vida salieron a la luz. Años de abuso, aislamiento y engaños médicos. La gente no sabía si verla como una víctima o una asesina. Finalmente, Gypsy se declaró culpable de conspiración para cometer el asesinato.
asesinato en segundo grado, recibiendo 10 años de prisión. Nicolás Godejo fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras cumplir poco más de 8 años, Gypsy Rose Blanchard fue liberada en diciembre de 2023. Hoy intenta rehacer su vida fuera de prisión. Obdulia Sánchez tenía 18 años. Vivía en Stockton, California, y como muchas jóvenes de su edad, usaba Instagram para mostrar su vida, fiestas, música, amigos. Pero esa tarde de verano, todo cambiaría. Iba al volante de un Buick del 2003 por una carretera rural, acompañada de su hermana menor, Jacqueline Sánchez Hernández, de apenas 14 años, y otra adolescente de la misma edad. Ninguna llevaba puesto el cinturón de seguridad. El sol comenzaba a caer, y mientras sonaba música desde su teléfono, Obdulia decidió iniciar una transmisión en vivo. En la pantalla se veía su rostro sonriente, el movimiento del auto, los rizos despeinados por el viento. Era solo una adolescente divirtiéndose frente a una cámara, hasta que en cuestión de segundos, todo se volvió oscuridad. Mientras miraba la pantalla del celular, el auto se desvió de la carretera. Un solo movimiento bastó para perder el control. El Buick salió del camino, giró violentamente y terminó volcado entre el polvo y los campos secos. Cuando la transmisión volvió a estabilizarse, la escena era devastadora. El teléfono seguía grabando. El rostro de Obdulia estaba cubierto de líquido rojo, su respiración entrecortada, y a su lado, el cuerpo inmóvil de su hermana Jacqueline. Lo más perturbador fue lo que vino después. Aún en shock, Obdulia no dejó de grabar. Sostenía su teléfono, temblando, mientras repetía una y otra vez: le quité la vida a mi hermana, sé que iré a la cárcel, pero no me importa. Sus palabras, cargadas de confusión y desesperación, quedaron grabadas en la mente de millones. En la grabación se veía claramente a la menor sin vida. El video se volvió viral en cuestión de horas, extendiéndose por todas las redes sociales. La opinión pública no tardó en reaccionar. Algunos la consideraban una psicópata sin remordimiento. Otros, una joven destruida que no entendía aún lo que había hecho. Pero más allá de los juicios, lo cierto es que el accidente había cobrado la vida de una niña y había quedado documentado en directo. Cuando la policía llegó al lugar, confirmaron lo que todos habían visto en la transmisión. Obdulia conducía bajo los efectos del alcohol. Fue arrestada y acusada de homicidio vehicular grave, conducir ebria y poner en peligro la vida de un menor. Durante el juicio, aceptó su culpa. En febrero de 2018, fue sentenciada a 6 años y 4 meses de prisión. Su comportamiento dentro de la cárcel, sin embargo, fue ejemplar. Estudió, trabajó y mostró arrepentimiento ante los psicólogos del centro. Por esa razón, en septiembre de 2019, apenas 2 años después del accidente, fue liberada de forma condicional. Pero su libertad no trajo alivio, sino más controversia. Su salida reavivó el debate sobre la justicia, la responsabilidad digital, y el papel de las redes sociales en la destrucción de los límites morales.